mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol. Bueno, comenzamos. Me parece que tenemos por aquí con nosotros a Sasi Alejandre desde México, que ya la hemos presentado antes. Es una periodista, yo la conocí personalmente en Honduras, que estuvimos de veedores internacionales, y la verdad es que fue muy gratificante, ¿no? Poder charlar con ella y poder entender muchas cuestiones de esta política internacional, de esta geopolítica, muchas veces de lo que pasa en España, ¿no? Hablando con gente que está muy preparada y sabe verdaderamente lo que significa. Buenas tardes, Sasi. ¿Cómo estás, compañera? Muchas gracias por invitar. Bueno, para nosotros es un placer tenerte aquí en la onda media 830 de Radio del Pueblo. A ver, yo quería contactar contigo porque yo estuve viendo un vídeo que publicaste en un canal de YouTube que era cómo vencer al fascismo, ¿no? Es esa pregunta que nos hacemos todo el mundo y todas las personas, y más en estos momentos que la derecha y la ultraderecha está recuperando espacios y marcando relatos, y me llenó muchísimo la atención. ¿Qué te llevó a enfocarte en este contexto, ¿no? ¿Cómo vencer al fascismo en ese vídeo? Y si lo puedes trasladar un poquito, ¿qué cuestiones son las más importantes y qué tenemos que hacer? Bueno, pues yo creo que en este momento esa pregunta es clave como tantas otras preguntas, pero yo creo que entender que el fascismo no solo deriva en imperialismo, sino viene del imperialismo. O sea, muchos de los regímenes fascistas que conocemos vienen directamente tanto sus prácticas, su modus operandi, pero también la narrativa fundacional en la que están basados, pues vienen como herencia de esos propios imperios y lo que perpetraron una vez contra el sur global y contra sus colonias. Y todas esas técnicas, desde lo más concreto, desde técnicas de tortura, hasta lo más amplio, que es como esa narrativa de eugenesia y esa hegemonía cultural que lograron perpetrar, pues se la llevaron luego a sus imperios y contra su población disidente o simplemente que querían como relegar a un lado. Entonces, si estamos en un momento de auge del imperialismo, pues tenemos que entenderlo como una rueda. O sea, si bien el fascismo viene del imperialismo, también deriva en imperialismo. Entonces, creo que hoy lo que nos vamos a enfrentar en muchos países occidentales que podrían ser esos viejos imperios, pues es un fascismo que viene de herencia de lo que ya colonizaron en el sur global. Y mientras nosotros, desde aquí, desde América Latina y desde todo el sur, vamos a tener que pelear fundamentalmente contra el imperialismo, pues también lo vamos a tener que hacer contra los regímenes que ese imperialismo quiere imponer en nuestros países. Y ya lo estamos viendo, bueno, precisamente en Honduras, en las propias elecciones hondureñas, pues que hicieron que pusieron una Riasfura del partido de Juan Orlando Hernández en el poder con unos tweets de Trump, pero también, y no nos engañemos, por fallos de una izquierda que no logró construir hegemonía. Y yo creo que ahí es clave y de eso va un poco mi artículo, que es hablar sobre no solo ya lo que venimos diciendo y repetimos como loros porque lo leímos alguna vez en algún momento de que todo fascismo viene de un fallo de la izquierda, sino cómo se ve eso en la práctica. O sea, cómo se ve una izquierda completamente desarraigada de las consignas y del clamor popular del pueblo del país y cómo ese mismo clamor sí es olfateado por una extrema derecha que sin pretender nunca resolver esos problemas populares, pues sí los utiliza como mecanismo para crear una hegemonía. Y digamos que en un momento en donde ya fallamos en eso, ya está el fascismo en auge o ya está en el poder, pues todavía la disputa hegemónica sigue latente y es ahí en donde nos tenemos que concentrar. Ujú. Ahí, ¿tú crees que Latinoamérica está perdiendo soberanía con respecto a otros gobiernos que tenían, en muchos casos aquí Argentina o Ecuador, el propio Perú, ahora Chile? ¿Está perdiendo soberanía con respecto a lo que había antes? Sí, absolutamente. Estamos en un momento de repliegue de la izquierda y por izquierda también englobo a la soberanía porque no hay ninguna otra fuerza política que defendería a la soberanía más que la izquierda. Estamos en un momento de repliegue incluso mayor que el del Plan Cóndor. Y no porque hoy sea más cruenta la tortura y los mecanismos de
opresión que se ejecutaron en ese momento, no solo contra Argentina en la dictadura militar, sino todas las dictaduras militares e incluso los países como México, que oficialmente, formalmente no tuvimos una dictadura cívico-militar y que sin embargo sí tuvimos una dictadura perfecta, como la llamó Mario Vargas Llosa muy sabiamente, porque era una falsa democracia en donde aquí perpetraron una dictadura de manera distinta, de manera que tuviera un halo democrático. Y ahora es un momento de repliegue, digo yo, mayor, porque en ese momento por lo menos se tenía el horizonte de la Unión Soviética, se tenían faros de la izquierda, que si bien no prestaban apoyo logístico, militar, político directamente muchas veces, pues se operaba en el imaginario colectivo como una fuente de esperanza. Y hoy, sin embargo, no tenemos tal cosa. O sea, tenemos a una China y una Rusia que no son comunistas y que ahora están operando bajo el pragmatismo puro y duro de la política a escala geopolítica y no tenemos a un faro de la izquierda. Los pocos que teníamos es precisamente contra los cuales está acechando Donald Trump y no es ninguna coincidencia, sino que precisamente más allá de lo logístico, más allá de los recursos naturales, porque se dice mucho, no es que Venezuela es las mayores reservas de petróleo del mundo, sí, sí es eso, pero también es y fundamentalmente es en el terreno ideológico quebrantar todos nuestros posibles faros de esperanza, que son, bueno, ya Venezuela secuestrando a Nicolás Maduro y asesinando a 100 personas en bombardeos indiscriminados en todo el país este 3 de enero, pero también, y hoy lo vemos, el genocidio que está activamente perpetrando el gobierno estadounidense contra Cuba, que ya lo podemos nombrar como tal. Sí, sí, sí. Sí, eso te iba a comentar, el posicionamiento que está teniendo México con respecto, tú resides en México, para quien se una ahora mismo con nosotros, eh, resides en México y México es uno de los países que se ha enfrentado un poco a este cuestionamiento que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Sobre ese bloqueo prácticamente ya suicida, ¿no? Decir, bueno, no voy a vender petróleo, voy a dejar que prácticamente los hospitales queden desabastecidos, la ciudadanía igual. O sea, prácticamente es un genocidio en vida, ¿no? De lo que está sucediendo, porque eso también es utilizar lo esencial para aniquilar a un pueblo en general. Ahí no estás aniquilando a dirigentes, estás aniquilando a un pueblo. Entonces, yo quisiera saber un poco desde México cómo se está viviendo esa palabra de Claudia, ¿no? Con respecto a Cuba, de decir no los vamos a dejar solo, pero a la vez también le condiciona un poquito esa subida de aranceles, ¿no? O le crea un miedo para poder seguir ayudando en este caso, al pueblo cubano. ¿Cómo se está viviendo esta situación en México? Bueno, yo creo que lo que hablábamos de la izquierda en todo el mundo que vive un momento de repliegue, precisamente es porque la amenaza de Trump es unilateral, en decir, si no acatas mis órdenes, te vamos a bombardear como Venezuela, ¿no? La frase que ya la viene diciendo tanto todo al gabinete chavista, pero también a todos los líderes medianamente progresistas de América Latina, que es, si no acatas, vas a acabar peor que Maduro que es peor que un secuestro de un presidente en funciones, bueno, el asesinato de un presidente en funciones. Entonces, bueno, creo que es hoy lo que tenemos como progresismo en América Latina, porque no se puede llamar izquierda, pero tenemos a Gustavo Petro en Colombia, tenemos a Lula da Silva en Brasil, tenemos a Claudia Sheinbaum aquí en México, y pues juntos están intentando hacer lo más progresista que se puede en un momento de realpolitik puro y duro, en donde tuvieron la oportunidad desde que llega el propio Petro y el propio AMLO al poder, dos países que no formaron parte de la ola roja progresista de principios de siglo, después del triunfo electoral del comandante Chávez, pero que llegan en esta parte del siglo y que sin embargo cuando llegan y en medio de un regreso de Lula, que no es el mismo Lula que el primer Lula, pero llegan estos tres y desde un inicio se rehúsan en coordinarse regionalmente, en volver a revivir esa ola roja que en principio no era solo que células aisladas de gobiernos progresistas ganaran en diferentes países de la región, sino que era la integración entre esos países. Eso lo tuvo muy claro Chávez en esos primeros años de los 2000, entonces fue que creó el ALBA TCP
la UNASUR, que creó incluso Telesur como mecanismos de cooperación mediática, entendiendo que esa batalla cultural había que darse a la par de la batalla material. Y sin embargo, hoy no tenemos esos mecanismos de cooperación y de hermandad entre los pueblos de América Latina. Eso hubo otro momento en donde eso era aún más latente y donde se podía haber logrado, que era cuando se empezaron a bombardear las lanchas de, hoy sabemos, pescadores, porque si no hay ningún Sí, cártel, sí. entonces eran pescadores, que fueron más de 110 asesinados, sin contar los últimos 8 en Colombia, precisamente hace un par de días, pero 118 asesinados en lanchas, en un momento en donde podrían haber empezado algún tipo de cooperación regional y sin embargo no. Entonces hoy lo que vemos es que México está solo. México está solo. Donde la batuta de salvar a Cuba está puesta unilateralmente en México, y eso no por ninguna razón divina ni logística, sino porque, bueno, cuando Venezuela apenas el año pasado, apenas en 2025, es que México, no porque Venezuela no quisiera o no estaría enviando petróleo a Cuba, pero simplemente México empezó a asumir un rol más protagónico en el suministro de petróleo a la isla. Entonces ahora se pone en México la responsabilidad de hacerlo. Y Claudia, bueno, pues en México tenemos el Tratado de Libre Comercio que se viene en renegociación, tenemos el Mundial y tenemos una frontera de muchísimos kilómetros con Estados Unidos, y eso no es ninguna justificación, pero bueno, México está intentando sortear eso, no de la manera más radical, pero bueno, de una manera que dentro de la medida de lo posible no enoje demasiado a Washington. Y Ujú. también tenemos, sin embargo, a un Lula, por ejemplo, un Brasil que tiene enormes reservas de petróleo también y que no ha dicho absolutamente nada sobre enviar petróleo a Cuba. Entonces eso solo demuestra cómo o sea, si no mantenemos, si solo vemos la patria hacia adentro, nunca vamos a ser un bloque hegemónico que pueda disputar ni tantito así al imperialismo estadounidense. Si todos nos movemos en aislamiento, es ahí cuando nos van a derrocar. Y eso es lo que estamos demostrando con Cuba. Cuba, un país que fue de los más solidarios, o sea, que irradiaba revolución no solo en el sentido militar, sino que irradiaba revolución mandando doctores donde el imperio solo manda misiles. E incluso en el propio México ha enviado muchísimos médicos, hay médicos hoy aquí, en las más grandes catástrofes naturales de los últimos años ha estado Cuba presente, sin la cual no hubiéramos podido solventar ni el terremoto de 2017, que ni siquiera estaba AMLO, o sea, eso fue con el PRI. Claro. Otro tema también, a ver, yo que, bueno, voy bastante a España, veo mucho la noticia de Europa. Tú también estuviste un tiempo también viviendo en España, ¿no? Colaborando en Canal Red. Pero yo que vivo ahí, hay un discurso, lo mismo que en Estados Unidos, de estigmatización del emigrante, como que el emigrante es el objetivo de todos los males que acucia al país. Hay una estigmatización de los movimientos feministas, una estigmatización de los movimientos LGTBIQ+, una estigmatización de la educación o de las paguitas, ¿no? Que lo están prácticamente absorbiendo, beneficiándose la gente que viene de fuera. Esa estigmatización que está triunfando en Estados Unidos y que está triunfando, digo, está triunfando para la derecha y para la ultraderecha, ¿no? Como discurso homófobo ahora mismo y de decir ellos que están consiguiendo cosas. Ahí se puede justificar, ¿no? Porque tienen un modus operandi a un relato. Pero, sin embargo, en Latinoamérica, el discurso antiinmigrante no se está viendo y, por el contrario, sí estamos viendo un auge en distintos países, como hemos comentado antes, tanto en Ecuador, en Chile, en Perú, en Argentina, en Paraguay. Y ahora lo que hemos visto ahí en Honduras, ¿qué discurso es el que está teniendo la derecha y la ultraderecha que está calando dentro de la sociedad latinoamericana? Precisamente con distintos conceptos, ¿no? Un relato para Estados Unidos y para Europa anti-emigrante, pero ¿qué relato es el que está aquí llegando a la sociedad para que la gente los vote y los apoye en muchas circunstancias? Bueno, yo no creo que haya, o sea, una diferencia. Creo que toda la ultraderecha realmente amenazante tiene un relato muy claro
y unilateral para todos. Y no es directamente estas políticas anti-inmigración, anti-LGBT, sino que fundamentalmente la derecha, la ultraderecha triunfa cuando se ha podido cooptar los conceptos más básicos, los que consideramos apolíticos o que tienen un significado de facto y que sin embargo son ellos los que le otorgan ese significado. O sea, por ejemplo, la palabra patria, libertad, familia. Es la ultraderecha hoy en todos los países donde ha triunfado, sur global, norte global, que se ha logrado apoderar de eso. En España es el ejemplo más claro, porque desde la caída del franquismo no ha habido una fuerza política que haya podido disputar el sentido de patria al franquismo. Hoy sigue habiendo un significado de patria fascista y no ha habido ninguna izquierda que ha logrado apropiarse de eso. Y ya nos lo había dicho Gramsci, hoy es más claro que nunca en todos nuestros países que solo una izquierda solo le puede vencer al fascismo cuando logra ser nacional popular. O sea, integrar el significado de pueblo, de demandas populares, de demandas sociales, con el significado de patria. O sea, en nuestra América Latina, quien ha logrado por parte de la ultraderecha subir al poder, es la que se ha apropiado del significado de patria, no como la patria soberana que se defiende ante la injerencia yanqui, como el significado de patria del pueblo, de los que labran la tierra, de tierra y libertad, sino una patria que implica de facto venderla al mejor postor, que siempre es Washington. Un significado de patria que sea el individualismo de que los mexicanos o los argentinos o los ecuatorianos puedan llegar a ese sueño americano, pero que sean mexicanos lo que lo logren. Entonces eso lo vuelve patriota. O sea, cuando se han logrado cooptar esos conceptos, que en países en donde tenemos la hegemonía por parte de la izquierda de esos conceptos, como aún en México, en donde sí, ser patriota es defender a México ante la injerencia, pues nos puede parecer una locura. Pero en países como Argentina me vas a decir que los que votan a Milei no son patriotas, no creen que tienen a Argentina en la sangre, pues claro que lo creen. Eso es lo peligroso. O sea, y creo que eso es lo que nos une a todos. O sea, y entender, y lo que decía un poco en la columna, es que el mismo pueblo que hoy es de extrema derecha, de haber escuchado sus demandas siendo representadas por la fuerza opuesta, por una fuerza de izquierdas y revolucionaria, hubiera votado por un pueblo revolucionario. O sea, un pueblo que apoya al fascismo en un momento determinado no es un pueblo fascista, es un pueblo con demandas no atendidas por la izquierda y en necesidad de un horizonte. O sea, entender que el voto a la extrema derecha hoy no en todos casos es un voto ideológico, sino un voto puramente materialista en el sentido más literal. O sea, Trump, por ejemplo, no ganó diciendo que iba a prohibir el aborto, que no existen los eyes, ganó diciendo que bajaría el precio del huevo. Punto. Sí, Y sí, lo sí. mismo puede pasar en nuestros países si la izquierda se desconecta del pueblo. O sea, se desconecta de la clase trabajadora. Mamdani en Nueva York, que no es ningún Che Guevara ni mucho menos, pero no ganó haciendo festivales identitarios, ganó diciendo que bajaría el precio de la vivienda, que haría transportes gratuitos y declararía a Nueva York una ciudad santuario poniéndole freno al paramilitarismo del ICE. Entonces, ¿cómo es que esas políticas de antiaborto y anti-LGBT, no sé qué, de la ultraderecha logran ser hegemonía cuando las anclan a algo más amplio? Los anclan a un sentido de patria que signifique ellos, a un sentido de libertad que signifique ellos. O sea, una izquierda, por ejemplo, en Argentina, no va a lograr cuando todos los lemas de Milei, patria, libertad, cuando diga, no, no queremos patria, no queremos libertad, no, va a ganar cuando sepa apropiarse de nuevo esos conceptos. Digan, no, ellos no representan patria, nosotros representamos patria. Y mi ley no es libertad, la izquierda es libertad, libertad de la injerencia, libertad de venderle el país entero al sionismo, libertad de poder trabajar sin estar esclavizado con un grillete a tu sitio de trabajo todo el día y toda la noche. Eso es libertad. Ahí es cuando ganaría la izquierda. Otro tema para ir terminando, tú tienes una descendencia vasca, has estado en Madrid, estuviste trabajando una temporada en Canal Red, en territorio Comanche, con Laura Arroyo. Después, por circunstancias, te fuiste a México, regresaste a México, estás en Latinoamérica, pero me imagino que sigues un poquito lo que acontece en España, también por tu descendencia vasca,
y porque también eres ciudadana con pasaporte español, indiscutiblemente, ¿no? Me imagino. Entonces, ¿cómo ves la situación política actualmente en España y esa incursión ahora que se está hablando mucho en la mayoría de los medios de comunicación de Rufián como nueva esperanza o como nuevo faro, ¿no? De la izquierda en España? Un poquito así brevemente. Bueno, el dilema de los frentes amplios, de los frentes populares para vencer al fascismo que agrupe desde los comunistas hacia los socialdemócratas más tibios. O sea, hemos visto incontables ejemplos de cómo esto no ha funcionado en la historia, ¿no? El más reciente, o sea, no me voy a ir a los 30 y los 40, pero el más reciente en Francia, que hicieron el nuevo Frente Popular con Mélenchon a la cabeza, bueno, pues era un frente meramente electoral. Ganan unas elecciones y sin embargo son incapaces de defender ese triunfo y se desbarata el frente. Y bueno, ahora tenemos lo más reciente en el Estado español, que es donde parecía que se uniría la izquierda, el progresismo para frenar un eventual gobierno de coalición PP-Vox y que en eterna arrogancia todos eligieron ir por sus siglas, es decir, morir como cabeza de ratón Sí. antes de acercarse más a ganar, aunque sea como cola de león. O sea, yo creo que si algo se logró con Podemos en ese primer momento, fue que surge de una movilización popular, que surge por clamor popular después del 15M, y entonces se canaliza a través de ese partido. Pero es que lo mismo va a pasar con las coaliciones, o sea, no se pueden generar burocráticamente en una mesa de reunión elegante entre 3, 4 dirigentes sin tener un arraigo popular, si el pueblo no lo clama, y creo que eso fue lo que pasó. O sea, al final terminaron los mismos de siempre, terminó un Sumar con otra cara y con Rufián ahí, pero Esquerra no lo va a apoyar, pero tampoco Bildu, pero es que tampoco, o sea, es... Yo creo que no se puede plantear hoy, tristemente, un bloque de izquierda si no viene de un clamor popular. Y ahora, ojo, eso es contraproducente, porque no va a haber un clamor popular hasta que el fascismo no esté en la puerta, sino que esté ya bien metido a la Sí. cocina. Entonces, no podemos forzar esos momentos políticos. El momento revolucionario no se cocina en un laboratorio, sino que se gesta. O sea, se gesta de la manera en la que se gestó orgánicamente el 15M, sin que nadie empujara un botón y dijera inicio. Entonces, eso es preocupante para todos nuestros países, porque también en mucha gran parte del sur global también vamos a necesitar frentes amplios. Y ya nada más para terminar, creo que no todo está perdido, o sea, no podemos pensar en esta estrategia como inherentemente fallida, o sea, un ejemplo de cómo un frente amplio puede ser efectivo y sobre todo pensando en el sur global, es viendo, por ejemplo, la China en China cuando se venía una invasión japonesa, y sin embargo Mao fue de los principales proponentes de un frente amplio anti-japonés. O sea, entendiendo que había dos tareas fundamentales, que una era repeler a los japoneses y la segunda era la lucha de clases. Y sin embargo entendió que en ese momento lo prioritario era hacer ese frente anti-japonés y dentro de ese frente ejecutar la segunda tarea, que era obviamente que los comunistas iban a sobresalir dentro de ese frente amplio como los que verdaderamente representarían la soberanía. Y una vez representando la soberanía, apropiándote del sentido de patria, no por parte del frente amplio, sino como los comunistas, entonces es que puedes desarrollar las siguientes tareas que son la lucha de clases. Muy bien, yo creo que has tenido un cierre fenomenal, vamos, de Óscar. Nos dejas las cosas claras y nos dejas aquí muchísima gente que tiene que reflexionar sobre esta última frase y este último ejemplo. Bueno, Sasi, muchísimas gracias por haber estado. Teníamos muchas ganas de tenerte, te hemos tenido y te vamos a volver a llamar, ¿eh? Claro, aquí estoy. Muchísimas Bueno, gracias, Francisco. muchis- muchísimas gracias, Sasi, y hasta siempre. Nos estamos viendo y escuchando. Un abrazo grande desde Argentina. Agur. En mi país, qué tristeza